Prohibido olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que Punto de Corte ha sido ganador, ha sido galardoneado por parte de la Universidad Católica Andrés Bello en su premio Valores Democráticos en el área de libertad de pensamiento 2022. Premio que nos honra y antecede al hecho del gran esfuerzo que estamos desarrollando para que usted acceda a la mejor información posible. Hoy en Prohibido Olvidar vamos a tener como invitado a Manuel Sutherland, economista, con quien vamos a abordar el tema del gran viraje del gobierno socialista de Maduro. ¿Se acuerdan del gran viraje? Del plan de gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pues parece que ahora hay un gran viraje, ¿no? O en verdad no hubo ningún viraje sino siempre ha sido así. Bueno, nos lo dirá Manuel Sutherland en la profundidad del análisis sobre esto, específicamente tomando como ejemplo y como referencia este anuncio de Nicolás Maduro de la colocación de acciones de empresas del Estado en la Bolsa de Valores de Caracas y en otras bolsas, para que accionistas internacionales, inversionistas internacionales y nacionales puedan comprar entre el 5 y el 10% de las acciones de estas empresas. Empresas quebradas, hay que dejarlo claro, todas las que se van a ofertar están quebradas. Pero vamos en este primer segmento a abordar las noticias con las cuales queremos iniciar el análisis de coyuntura de Prohibido Olvidar. La primera información, que es entre dulce y amargo, es esta que rompe el celofán el día de hoy en relación con el tema de que conceden libertad plena a extrabajador de Ferrominera Rodney Álvarez y dirigente sindical. Este miércoles, un tribunal concedió la libertad absoluta a Rodney Álvarez después de casi 11 años preso, acusado de asesinar a otro trabajador durante una asamblea, asesinato que no cometió. El detalle de la lectura de la información pueden buscarla en puntodecorte.net. Pero me detengo a expresar este contraste entre dulce y amargo, porque la pregunta es: ¿quién le paga estos 11 años a Rodney? ¿Quién compensa esta acción política muy clara de retaliación en contra de un dirigente sindical que tenía además una amplia perspectiva de desarrollo desde el punto de vista de su liderazgo, además con una visión de izquierda, chavista, pero que generaba un fenómeno irruptivo a lo interno del chavismo, porque estaba denunciando las cosas que después de muchos años se verificó que efectivamente era así, que era la destrucción absoluta de las empresas básicas de Guayana, además como la destrucción de las empresas del Estado y un ejercicio pleno y muy claro de destrucción de todo el esquema económico y de desarrollo de estas empresas para terminar ¿qué? Privatizando, porque la venta de acciones de estas empresas en la bolsa de valores es privatización. Ah, sí, entre el 5 y el 10%, la guerra económica, el imperio, que tú sabes que había que generar alguna... Oye, qué raro que cuando desde la izquierda no pueden hacer las cosas bien, entonces apelan a las herramientas de la derecha para salir del foso. Es una cosa que yo nunca he comprendido. Yo que vengo de formación de izquierda y no lo niego en ningún momento, pues resulta ser que cuando había un problema de concepción del modelo económico de izquierda, entonces inmediatamente la NET, pues el plan de Stalin para la reactivación de la economía de la Unión Soviética, ¿qué fue? Bueno, incorporar a la burguesía en la reactivación económica, porque es que ellos no pueden solos.
y que la única manera de reequilibrar las torpezas y la destrucción del modelo clásico ortodoxo de izquierda es incorporar elementos del liberalismo clásico, porque ni siquiera es del neoliberalismo, sino del liberalismo clásico. Pues Rodney es víctima exactamente de ese contraste desde el punto de vista ideológico, de ese arroz con mango que profiere de manera permanente el sistema autocrático que gobierna a Venezuela. Bueno, y en este sentido entonces nos encontramos con la declaración de la Bolsa de Caracas, que advirtió que escasez de bolívares dificultará comprar acciones de CanTV. Bueno, estos hacen, Maduro sale, ¿no?, con tambores, con alegría, diciendo que descubrió una técnica para poder mejorar y expandir a las empresas básicas, que es privatizar entre el 5 y el 10% de sus acciones colocándolos en la bolsa. Y entonces el señor de la bolsa, Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, dice: bueno, está bien, vale, nosotros queremos venderte las acciones, qué bueno, qué bienvenido Maduro al neoliberalismo, rajao, pero no hay bolívares. Y como no hay bolívares, no podemos, ¿cómo vendemos tus acciones? Porque tú nos obligas a comprarlas y venderlas en bolívares. Entonces, ¿cómo hacemos? No, pero es que la bolsa no, de eso no acepta Petro, compadre. Eso sí, mira, eso no se van a dejar. Eso no se van a dejar, ¿no? Mikiti, ¿no? Por si acaso, Mikiti. Mikiti. Eso no se van a dejar clavar el Petro. No, señor. No, señor. Prefieren no vender las acciones a estar aceptando el Petro. Y entonces el otro dice que va a colocar las acciones. Pero, compadre, lo único que están pidiendo son bolívares y no hay. No hay suficientes bolívares. Vamos a leer la noticia para que no quede ninguna duda. Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, dijo que todavía no se ha reunido con los players involucrados en la colocación de acciones de empresas del Estado luego del reciente anuncio del Ejecutivo. Dice, advirtió que la escasez de bolívares hará cuesta arriba la compra de acciones de CanTV. Bueno, ¿qué te puedo decir que ya no te haya dicho? Lo único que insisto es en el hecho de la maravillosa contradicción que debo confesarles que a mí me encanta. A mí me fascina este tipo de contradicciones ideológicas, porque pone al desnudo una autocracia que se dice de izquierda, que no es de izquierda, una autocracia que se dice socialista y no socialista, porque es insostenible. No solamente el desarrollo ideológico sobre el cual se sustenta, sino además las bravuconadas sobre las cuales se soporta este sistema autocrático que se dice de izquierda, pero que defiende y apoya a Putin, que es un neofascista. Es una cosa de esas extraordinariamente contradictorias. Pero como él fue de la KGB y fue de la Unión Soviética, entonces hay que defenderlo como si fuese de izquierda. Esas cosas. Bueno, asimismo, ellos le dicen a sus seguidores que tienen que defender y apoyar la venta de las acciones de las empresas básicas que Chávez nacionalizó, porque el imperio ha ahorcado tanto al madurismo que ellos tienen que recurrir a mecanismos novedosos, tal como estableció Stalin en la Unión Soviética para incorporar a la burguesía en el pleno proceso de desarrollo de una nueva alternativa. Y en eso están, hermano, bailando el pasito tum-tum, dos para adelante, uno para atrás, pero este además también baila hacia la izquierda, hacia la derecha. Este baila la danza esta de la urna que se puso de moda, tú sabes, ¿no? Los africanos que estaban bailando el muerto, tal no sé de cosas, así con el traje del negro del WhatsApp. Exactamente con ese mismo traje. Con el traje, dije yo, con el traje del negro del WhatsApp, ¿no? Así que bueno, por aquí a algunos se les puso la boca chagüita, ¿vale? Por último, y esta es la tapa del frasco, es la tapa del cinismo. Ex enfermera de Hugo Chávez y tesorera de Chávez
se declaró ante la justicia de Estados Unidos como económicamente indigente, pero dijo que si le ponen a pagar ¿cómo es la libertad condicional? Ella tiene $1 millón. No, ella no, su familia. Tiene $1 millón con la cual va a pagar. No, me remito a leer textualmente. Por una parte, señalan que la exenfermera se declaró indigente económicamente. No obstante, ofrece pagar $1 millón por su libertad condicional. Esta señora, ¿cómo es que se llama? Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue extraditada a los Estados Unidos. Yo no sé si usted tiene acceso a internet allá y ve y puede ver desde la cárcel este tipo de cosas. Si usted puede verme, yo le voy a mandar un mensaje en nombre de los indigentes venezolanos que hoy comen de la basura de los restaurantes de manera permanente en todas las calles de la ciudad, como consecuencia de que cuando usted fue tesorera, usted no solamente permitió que hubiese fuga de capitales, sino que se robó el dinero del Tesoro Nacional. Usted, porque aquí no sé qué tesorero se salvará, eso lo sabremos en estos días. Por cierto, vamos a tener por ahí una entrevista exclusiva para hablar de esto y otros temas. Pero es verdad que usted, como tesorera, estoy absolutamente seguro que era buena enfermera. Y usted como enfermera era buena tesorera, porque el enfermo se le murió también. Vamos a una pausa respectiva a esta hora y al regreso vamos a nuestra sección editorial, en donde vamos a seguir analizando este tema de la privatización, el desfalco a la nación y el gran viraje del socialismo de Maduro. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Continuamos con Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hoy nos hemos planteado como tema editorial el gran viraje del gobierno socialista. Y esta editorial va a estar acompañada con la entrevista con Manuel Suterland en el próximo segmento, que nos va a permitir desnudar desde el punto de vista económico si hay un plan que en aquella época se llamaba neoliberal. Hoy en verdad que es cualquier cosa que se le ocurra a Maduro. A Carlos Andrés Pérez se le acusaba de neoliberal. ¿De qué se le puede acusar a Maduro? Que ya no se le haya acusado de más. Vamos a ver este trabajo especial que ha hecho nuestro equipo de producción para hacer un breve análisis y hacer antesala a la entrevista a Manuel Suterland. Vamos a ver. Que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas. ¿Qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Vamos a hacer una ampliación del paquete accionario, pero para que los inversionistas vayan, nacionales e internacionales, y se involucren. El pasado 12 de mayo, durante una locución televisada, Nicolás Maduro anunció que, a partir de este 16 de mayo, se ofertarán entre 5 y 10% de las acciones de empresas públicas a través de la Bolsa de Valores de Caracas, a fin de estimular la inversión nacional e internacional.
Con este anuncio, Venezuela venderá hasta 10% de las acciones de algunas de sus empresas públicas, incluidas las compañías petroleras y gasísticas. Ante esta decisión, Nicolás Maduro argumentó que esas empresas necesitaban recapitalizarse y extendió la oferta a inversores internacionales. Entre la lista de las posibles empresas que ofertarán sus acciones se encuentran las dos empresas de telecomunicaciones estatales, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, y Movilnet, pero también algunas otras de los sectores siderúrgicos, de petróleo y gas, a excepción de la principal industria, PDVSA. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas. ¿Qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Cabe recordar que bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez Frías, alrededor de 1.200 empresas fueron expropiadas en distintos sectores. Entre ellos, el petrolero, que es el motor principal de la economía venezolana, pues supone el 95% de sus exportaciones. El chavismo también instauró una política para desincentivar la presencia de compañías internacionales en el país. Ahora, la administración de Nicolás Maduro se replantea estas decisiones porque necesita dinero de forma urgente para relanzar su industria energética, la cual está muy deteriorada por falta de inversiones. Pero tal decisión implicaría un revés para el pasado socialista del difunto Hugo Chávez Frías, ya que algunas de las compañías que mencionó Nicolás Maduro, incluidas las de telecomunicaciones, fueron nacionalizadas por el gobierno de Chávez hace aproximadamente 15 años. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Recordemos que, en el año 2007, Hugo Chávez Frías inició una ola de expropiaciones de empresas en sectores como alimentos, manufactura, petróleo, electricidad, construcción, comunicaciones y turismo. Todo esto se dio debido a un movimiento apoyado por los altos precios del petróleo que permitían una mejor caja. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada, por lo tanto... Exprópiese, señor alcalde. Situación que ha tenido que revertir Nicolás Maduro a partir de 2019, cuando disminuye los controles económicos como una forma de mitigar las sanciones estadounidenses contra el país, lo que ha generado un aumento en el número de transacciones en dólares y dado cierto oxígeno al sector privado, aunque no todas las actividades económicas se han recuperado por completo, según los analistas. 10% de las acciones de las empresas del Estado va a ser el nuevo gran negocio que ofrece el gobierno socialista, revolucionario, trotskista, maoísta, estalinista y leninista de Nicolás Maduro para poder resolver los problemas que hoy acontece en la economía venezolana producto del bloqueo imperialista, con quienes están sentados en este momento. Le han quitado, flexibilizado sanciones y le han liberado al sobrino Malpica para que pueda seguir haciendo buenos negocios en nombre del madurismo. Pues sí, este bloqueo imperialista yanqui que nos permite tener Nutella, que nos permite tener Ferraris, que nos permite tener Lamborghinis y una amplia gama de bodegones y los anaqueles llenos, pero no nos permite tener gasolina. En el marco de esta dificultad, en el marco de este cinismo, que era decir que no teníamos medicinas porque estábamos bloqueados, y hoy seguimos bloqueados y distanciados, pero tenemos medicinas, pues en este mismo marco, pues hay que vender y privatizar las acciones de las empresas básicas y venderlas en la bolsa de valores, porque estamos
bloqueados y el imperio yanqui nos tiene agarrados por el pescuezo, pero no nos vamos a dejar, porque la dignidad del pueblo revolucionario va a doblegar al imperialismo y al águila que nos persigue. Y bajo toda esta retórica retrógrada que realmente está afectando la lógica y el sentir de la nación, pues tiene a una cantidad de gente alimentándose de la distancia, de la gran distancia de la brecha entre los más ricos y los más pobres en Venezuela. Y siguen quebrando empresas nacionales, siguen destruyendo la estructura fundamental de la posibilidad del desarrollo de una economía medianamente sana, y se soportan sobre el chavismo, que fue el que nacionalizó estas empresas y que dijo que los sectores privados eran pitiyanquis y que todos debían irse y debían dejar estas empresas al Estado, porque el Estado iba a ser garante de hacerlas funcionar y llevar a la industria petrolera y a las empresas básicas a el estadio superior del desarrollo económico del socialismo. Dios nos agarre confesado. Pero mientras tanto, para el próximo segmento vamos a hablar con Manuel Sutherland, que no es Dios, pero sí sabe economía y nos va a explicar realmente qué es esto, un gran viraje del madurismo. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Les recordamos que se nos fue otorgado el premio de Valores Democráticos por la Universidad Católica Andrés Bello y específicamente en el área de libertad de pensamiento. Hoy nos honra esta posibilidad de informarles a ustedes sobre este premio y seguimos avanzando en este programa de Prohibido Olvidar con un invitado pues de lujo marciano o de lujo marxista, Manuel Sutherland. Bienvenido, hermano. Gracias. Economista, además analista en la economía política, que es quizás lo que más nos interesa. Y queremos conversar contigo, Manuel. Tenemos un dilema acá en Punto de Corte. Cuando estábamos discutiendo cómo titular el programa del día de hoy, se nos vino a la mente la posibilidad de recordar ese gran viraje de Carlos Andrés Pérez, que fue el plan sobre el cual soportó toda una política neoliberal, sobre el cual fue acusado, se generó, una cantidad de cosas y se justificó incluso el golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. Hoy podríamos hablar, Manuel, del gran viraje del gobierno socialista de Maduro. Bueno, yo no diría que el gobierno de Maduro es socialista. Ellos se Claro, dicen así, claro. Utilizo su autocalificativo. Pues, exacto. ¿no? Sí, yo diría que el gobierno de Maduro es un gobierno militarista, autoritario y despótico en el sentido político donde la mayoría de personas lo ubican, ¿no? Yo no soy especialista en el área política, pero es un gobierno que no respeta, digamos, la distribución de poderes, los contrapesos, trata de unificar todo el poder bajo el Ejecutivo fundamentalmente y no permite que partidos de oposición de alguna manera crezcan. Yo no creo que sea socialista de ningún modo y la política que está tratando de hacer... ¿Pero por qué no? ¿Por qué ellos insisten en que son socialistas? Mira... Y tú dices que no. ¿Quién tiene la verdad, Manuel? ¿Ellos que tienen el poder o tú? Yo diría que ellos no tienen,
digamos, conciencia de lo que es el socialismo. No saben realmente lo que es. ¿En No serio? lo han estudiado. O sea, es un problema de conciencia. No es que sea un problema de Maduro conciencia. estudió en Cuba, no aprendió en Cuba el Bueno, yo socialismo. no sé, la verdad, lo que le enseñaron no puedo dar fe de eso, pero es evidente para mí que esto no es un proceso socialista y nunca lo fue. ¿Por qué? ¿Cuál es el clip que determina si Ok, es socialista o no? yo creo que el socialismo como tal se pudiera determinar muy sencillamente como un proceso de cambio, de cambio de estructura, donde hay un desarrollo de fuerzas productivas, donde hay un desarrollo industrial, donde hay expansión en los derechos políticos, sociales de la clase obrera, y en la cual la clase obrera tiene un protagonismo importantísimo en la toma de decisiones, en el desarrollo de su subjetividad productiva. Pero él es el presidente obrero, ¿qué mayor protagonismo? Claro, pero hay demasiada concentración de poder en una sola persona o en un ejecutivo y no hay un proceso realmente democrático donde los consejos obreros, sindicatos puedan reivindicar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2001 el salario mínimo eran $401, salario mínimo más bono de alimentación. Ahora el salario ¿En qué año? ¿En el es 2000? Uno. Ahora el salario más el bono de alimentación son $39. ¿Cuál fue el mayor pico del 2009. salario mínimo que tuvo Chávez? 2001. No, de Chávez sí, claro, sí, correcto. 2001 el salario había bajado muchísimo por la crisis del 96, que hubo una inflación de 100% y fue nuestra primera inflación de 3 dígitos anuales. Y llegó a más o menos $50. Después empezó a subir 98, 97, 99, hasta 2001 que fue el pico. Venezuela tenía el salario más alto de América Latina con poder adquisitivo. Es decir, los salarios rendían muchísimo porque las cosas eran muy accesibles. Por ejemplo, la gasolina... Porque estaban subsidiadas todas. Exacto, los servicios públicos eran muy baratos. La gasolina costaba 0,1 dólares, es decir, 10 centavos de dólar el litro. Y la electricidad y todas las cosas eran mucho más baratas que en Chile, por ejemplo, que tenía un salario un poco más alto nominalmente, pero nuestro salario era el que más compraba en América Latina. Era casi el triple del mexicano. La economía venezolana estuvo durante muchos años subsidiada. Yo recuerdo con sorpresa entrar a un supermercado y ver que era más barato comprar cosas importadas que nacionales, pero además también cosas exóticas, especialmente en la época de Chávez. Era muy barato comprar aceite de oliva, por ejemplo. Correcto. Vinos. Vinos. Era soportable. No, la pregunta real es, ¿por qué es tanto subsidio? Era muy buena pregunta. Eso tiene una explicación muy sencilla. En la época de Chávez, cuando el chavismo explota con la renta, 2004 puede ser, se da un proceso de sobrevaluación del tipo de cambio muy fuerte. Hay inflación en bolívares, pero el tipo de cambio se ancla a 2,15, 2,6 por muchos años. Entonces las cosas que se importan se hacen muchísimo más baratas. De hecho, hay un indicador de la sobrevaluación del tipo de cambio a nivel mundial, que es el índice del Big Mac de McDonald's, que decía que el Big Mac en Venezuela costaba como $25 y llegó a costar mucho más. Y el Big Mac en Estados Unidos costaba $3. Eso daba a entender que nuestra moneda tenía como 900% de sobrevaluación. Eso implica que los productos importados eran muy baratos y los productos nacionales eran... Claro, pero esto era a causa competitivos. de que la diferencia entre lo que debía costar y el precio de la importación, o sea, lo que la gente tenía que pagar al final, era rellenado por un saco de dinero producto de la renta petrolera para tapar Correcto. ese hueco, y el gobierno pagaba por ti las cosas en el proceso de importación. Correcto, exacto. Por ejemplo, imagínate esto, tú vas a comprar un vehículo importado, un Audi de $100.000, pero vas a pagar en bolívares solamente 215.000, porque el tipo de cambio estaba en 215. Lo que tenías que pagar en bolívares realmente a un tipo de cambio de equilibrio, de paridad, era como 25 millones. Entonces la diferencia entre 215.000 y 25 millones, todo eso era renta petrolera que cubría eso y que hacía que los dólares salieran de Venezuela. Y daba para tanto la renta petrolera, Claro. en ese momento. Sí, o sea, lo que se hizo está mal, muy mal, y destruyó la economía, destruyó las industrias, bla, bla. Pero en Venezuela ingresó alrededor de $1 trillón, o sea, 1 millón de millones de dólares en esa época. Estamos hablando que el plan Marshall, que se hizo del 45 al 49 más o menos,
eran 13.000 millones de El dólares. Plan Marshall es el financiamiento de los Estados Unidos a la Unión Europea después de la guerra para la reconstrucción de toda Europa. Exactamente. Entonces, ese plan Marshall, si lo llevas a dólares del año 2000, eran 100.000 millones de dólares para reconstruir una Europa devastada por la guerra. En Venezuela se gastaron 10 planes Marshall. O sea, imagínate en ese periodo solamente, entre el 2002, 2003 hasta 2017 más o menos. Ahora, 10 planes Marshall. ¿se gastaron solamente, Manuel, en el subsidio a las cosas o cuánto de eso fue fuga de capitales, enriquecimiento ilícito? Mira, se puede estimar porque sí, sabemos que medirlo es casi imposible. Es imposible porque la forma en cómo se hizo la arquitectura financiera era prácticamente irrastreable, ¿no? Todo lo que sucedió. Y, por ejemplo, hay cálculos que nosotros teníamos que la fuga de capitales en Venezuela fue de alrededor de 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares es 6 planes Marshall para un país pequeño como es Venezuela y equivale al PIB actual más o menos a quizás 20 o 18 veces el PIB local. O sea, imagínate. Es como que nos tiráramos en la hamaca durante 10 años al presupuesto del 2013. Que no estaba en 2012, que fue un buen año, fue un año de gasto público impresionante. Claro, la gente lo ve como un buen año y había bonanza y esto y lo otro, pero las cosas estaban mal. Es como un boxeador. Si un boxeador es borracho y gana 20 millones de dólares en una pelea, compra casas y Lamborghini, Ferrari, pero eso no está bien. Eso es dilapidar el dinero. Comprarte 10 Lamborghini de varios colores es botar el dinero. Eso fue lo que se hizo en Venezuela. Y claro, si tú vas a casa de tu primo, boxeador, que tiene 10 Lamborghini, tú vas a decir, oye, mi primo le va bien. Está muy bien, claro. Exacto. Y eso es lo que pasaba en Venezuela. Claro. Yo iba a Argentina, por ejemplo, e invitaba a los amigos con Cadivi. Pero eso es una locura. O sea, como yo a mis 26 años iba a Suiza y me parecía barato. Suiza. Porque el tipo de cambio estaba tan horriblemente sobrevaluado. Pero la gente que te subsidiaba el viaje. Cadivi es un tema interesante. Porque además la gente sentía que era su derecho y lo reclamaba y decía, yo lo gasto en lo que quiera. Y entonces hubo todo el entramado de Cadivi de la gente que no se iba o se raspaba o se iba a la isla y raspaba todo. O sea, una locura. Y Chávez salía... Incluso algunos recortaban en la cantidad de Cadivi y Chávez entonces lo hacía como una política para el pueblo. Claro. Incrementar en la cuota. ¿Cómo? O sea, es que es inconcebible. O sea, ¿qué justificaba la posibilidad de sostenimiento de una cosa que racionalmente todo el que sabía le estaba diciendo que se iba a quebrar un país? Claro, fíjate, mira esto. Tú ibas con tu cupo de Cadivi de $5.000, ¿no? Imagínate, a 2.15, que ahorita sería 0,0000, 2.15, y el gobierno te decía, no puedes traerte el dinero, o sea, no puedes hacer adelantos de más allá de 10%, y si no te lo gastas, lo pierdes. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Gastárselo. Yo me acuerdo que en diciembre en Argentina compré cualquier cosa, y habían filas de venezolanos comprando, pasando la tarjeta para que te dieran cosas. O sea, te estaban subsidiando el viaje, te lo estaban regalando, la gente se traía más cosas de lo que debería y te estaban desestimulando el ahorro. Entonces, en vez de tú ahorrar, el gobierno te decía, o te lo gastas o te lo quito. En vez de, por ejemplo, abrir cuentas en dólares para tú tener esos dólares acá. Si el gobierno hubiera abierto cuentas en dólares en el 2004, la fuga de capitales se viene a la mitad. Ahora, fácilmente. Después de la borrachera, llegamos a la resaca. ¿Por qué se produce la resaca? ¿Por qué la resaca? Dejamos de tomar. Claro. La fiesta rentística, el derroche rentístico duró muchos años y Cadivi llegó hasta 2017 más o menos, ¿no? Después hicieron Sencoex, después hicieron Sidme, hicieron varias cosas parecidas a Cadivi, ¿no? Pero ya pasaron 5 cosas fundamentales. Primero, la gallina de los huevos de oro la mataron, PDVSA fue completamente arruinada, ¿no? Pero ¿cómo se explica que la gallinita de huevos de oro, o sea, lo que te está dando, o sea, ¿por qué la terminan destruyendo? ¿Cómo la destruyen? ¿Fue Chávez o fue Maduro?
Entre los dos. Entre los dos. Claro, más Chávez porque estuvo en el periodo donde había más dinero, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál Y fue el hubo clip que hizo que la empresa, porque muchos dirían, pero ya va, que cuando Chávez se murió, la empresa estaba produciendo 2.3 millones de Correcto. barriles diarios? Correcto, lo que pasa es que lo que mató a PDVSA fue la misma política de sobrevaluación del tipo de cambio. Te explico algo. Suponte que PDVSA vende un barril de petróleo y le dan $100 por ese barril en el 2008. Esos $100 de barril de petróleo los vendía al Banco Central. El Banco Central le daba 2.15. Entonces, con 215 bolívares no se puede comprar nada a PDVSA. Si PDVSA tenía que pagarle a un ingeniero un celular, tenía que vender como 100.000 barriles de petróleo porque el tipo de cambio era muy bajo. Entonces a PDVSA lo que hacían era castigarla con el tipo de cambio, dándole muy pocos bolívares. Pero sabiendo PDVSA esto, era muy poco lo que entregaba el Banco Central de Venezuela y mantenía una reserva afuera, ¿no? Mantenían reservas afuera, pero las fueron gastando. Todas las reservas se fueron gastando, todas las reservas se fueron fugando y hubo una corrupción enorme, tremenda, con la cuestión de la importación, la sobrefacturación, las importaciones que fueron fraudulentas. Ese fue mi primer trabajo largo de investigación. Por ejemplo, en medicina, hubo un año al inicio donde las medicinas costaban, todas las medicinas que se importaban eran como $250 millones. 2003, si no me equivoco. En 2013 pagaron $3.200 millones por importación de medicina. Pero trajeron Más que Colombia. Muchísimo más que lo que se gasta en Colombia. Muchísimo más. Pero trajeron muchas menos medicina, pagando 12 veces más. Claro. En peso, porque eso se puede medir por los kilos de medicinas que trae. Entonces, eso indica que las medicinas eran sobrefacturadas. Entonces, el negocio no era traer medicina, sino fingir que traías medicina. Así como las importaciones que denunció Jordani, que estaban llenas de agua, de escombros, de... Exacto. ¿no? Por ejemplo, hubo un caso que lo trabajó el New York Times, de importaciones de venezolanos que traían de Miami desechos tóxicos, porque ellos decían que eran importaciones de aceites, minerales, etcétera. Cadivi les daba la plata a su empresa allá, a su empresa fantasma, y ellos traían los desechos tóxicos a Venezuela y lo tiraban por cualquier lado. Que era mucho más barato y desechables. Claro, porque además hacían un cruce, porque en Estados Unidos te pagan por salir. Por sacar, además ganaban doble. Exacto. No es que ellos pagaban, sino que les pagaban por sacar. Exactamente. Entonces, hay otro caso que es peor, aunque tú no lo creas. Un empresario traía escobas. No sé por qué Cadivi tenía que darle dinero para escobas, pero le daba para traer escobas. Entonces, las escobas las pasaba desde Colombia. Entonces, después las pasaba por la trocha otra vez a Colombia y volvía a traer las Y escobas. se iban volando como brujas. Le daban vuelta a la escoba. ¡Qué Hasta que la bárbaro! escoba- Una centrífuga de escobas, pues, ¿no? Pasaban por la trocha y la volvían a importar y la volvían a importar. Claro, y en ese negocio comía la gente de la CENIAT, gente Claro, de todo, aduana, Ministerio de Finanzas, policía, Guardia Nacional. todo el mundo. Entonces, claro, el partido. todo, o sea, es un nivel de corrupción tan grande que lumpenizó a gran parte de la población. Ahora, destruyó moralmente al país. podremos darle una hora más y sé que estamos restringidos de tiempo, Claro. pero aterricemos esto en una política concreta. Y la política concreta es el gran anuncio que con platillos y bombos Sí. genera el presidente Maduro en relación con la colocación en la bolsa de entre el 5 y el 10% de las acciones de Movilnet, Cantv, Empresas Básicas y PDVSA. Sí. Tú nos acabas de describir unas empresas quebradas. Quebradas, claro. ¿no? Quebradas por el mismo modelo económico que se instauró desde el chavismo y que se continuó con Maduro. ¿Cómo justificamos? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es el sentido común? Es más, la pregunta clave es ¿quién va a comprar esas acciones? Mira, yo cuando vi el anuncio hace unos días me sorprendí bastante, ¿no? Nosotros lo habíamos de alguna manera oído y conversado con algunos amigos de la élite, ¿no? Que tenían ese plan y la verdad es que es impresionante, o sea, no se entiende quién realmente tenga fe en comprar acciones de esas empresas que realmente tienen muchísimos años de desinversión, de falta de mantenimiento, no son rentables, dan números negativos y además son muy poco transparentes. Es decir, si tú me dices, Manuel, invierte en punto de corte, yo te voy a decir, bueno, ok, pero déjame ver tus cuentas, déjame ver
qué ganancia tiene, qué rentabilidad tiene, tus gastos, tus proyecciones. Eso pasa normalmente en cualquier bolsa del mundo. Yo en lugar de pedirte que invirtieras, te pediría que me prestaras. Si tuviera con todo gusto. Pero bueno, entonces para tú invertir en una empresa tienes que conocerla y tú no conoces estas empresas. Estas empresas son cajas negras y además tienen políticas de subsidio muy fuertes. Por ejemplo, la última factura que me vino de Corpoelec, de la cuestión eléctrica, era un 1,3 bolívares. Claro, pero en contraste, en el sector de las empresas privadas, que es en donde nos ubicamos nosotros, el pago de la electricidad, bueno, el recibo viene unido, aseo, Como electricidad, aseo, claro. Es difícil además porque no viene la factura ya, sino que es el monto nada más, pero una empresa fácilmente está pagando no menos de entre 100 y 150 dólares mensuales por el servicio. Más aseo que luz. Seguramente, seguramente. Sí, de hecho hay denuncias donde centros comerciales y restaurantes estaban pagando $1,000 dólares. Claro, en Baruta estuvo sucediendo. Es una locura. Claro, Entonces, claro. El caso de la luz. Que es todo un negocio redondo, bueno, porque ahí está además la empresa que cobra en Baruta, que está vinculado con... No me metas en problemas. Ok. La cuestión es que no se sabe exactamente qué son esas empresas, ni cuánto cotizan, ni cómo se manejan. Entonces tú no puedes realmente invertir en eso. ¿Qué es lo que yo temo? Que eso sea una forma de privatización entre amigos. Claro. O sea, eso es, seguramente esos inversores que Como van Rusia. que van a comprar esas acciones ya están predeterminadas. Ahora, ponerlas en la bolsa de valores. Hoy sale una aclaratoria por parte del presidente de la Bolsa de Valores de Caracas diciendo, está bien, yo pongo las acciones que ustedes quieran, me encanta, pero no hay bolívares para comprar las acciones de KTB. Eso es muy importante. Hay una escasez de dinero muy fuerte, una escasez de medios de pago muy grave. ¿Será que irán a aceptar rublos la Bolsa de Valores de Caracas? No sé. Pero la moneda de curso legal es el bolívar. Y el petro. Bueno, el petro no es de curso legal. Pero bueno, la cuestión es que el bolívar desapareció básicamente. Si tú comparas, por ejemplo, el año 2011, por ejemplo, la cantidad de bolívares por habitante era algo así como $1,600. Equivalentes en bolívares al momento. Al momento, al tipo de cambio paralelo. Además. Tipo de cambio paralelo, 2011. 1.600 era la masa monetaria en bolívares, claro, por habitante. Ahorita estamos hablando de una masa de más o menos $30. La masa, por ejemplo, de Colombia es de 3.500. La de Trinidad y Tobago es de $11.000. La de Panamá es como de $7.000. Nosotros estamos hablando de una masa de $30 por habitante. Es decir, no hay medios de pago, hay una sequedad. Y además concentradas en unas muy pocas manos. Exacto. De hecho, si sumas todos los bolívares que hay al tipo de cambio actual, eso pueden ser como $700 millones. Eso no da para comprar ni el 0,001% de PDVSA, porque PDVSA vale mucho más. Claro. Y además PDVSA tampoco debería venderse, es también ilegal. Claro, o sea, claro, desde el punto de vista constitucional, exacto, está establecido que PDVSA es una empresa del Estado 100%. que no, claro, se han buscado las formas y las maneras a través de ya aguas abajo las otras empresas de contratación, de subexplotación, de no sé qué cosa, siempre se busca la manera, antibloqueo, claro, ese tipo de cosas, pero eso no es del todo legal y las privatizaciones de ese modo no son correctas. Es decir, nosotros creemos que el Estado tiene demasiadas cosas y que el Estado pudiera salir de cosas, pero tiene que haber una ley de privatizaciones transparente, abierta, debatida, discutida. Bueno, pero tú lo acabas de decir, la ley antibloqueo te permite incluso cuidado y colocar algo Maduro dijo que se va a colocar en la bolsa, pero no dijo que era en la bolsa de Caracas. No sabemos si es en su bolsa. No sabemos si es en su bolsa. Bueno, la cuestión es que debería haber una ley de privatizaciones especiales donde el Estado explique cómo va a enajenar los activos y donde haya licitaciones y haya sobres cerrados. Pero, entonces, Manuel, que el chavismo nunca usa. Podemos dejar claro que esa oferta pública que se va a colocar en las acciones es privatización. Claro, sí. Está. Y este gobierno se llama socialista. ¿Es coherente? Claro. No. Los gobiernos generalmente que se dicen socialistas nacionalizan y hacen ese tipo de cosas. O sea, que Chávez era socialista.
Tampoco lo creo. Porque él nacionalizó lo que estos están ahora vendiendo Correcto. a nivel de privatización. Claro, pero- O por lo menos era aparentemente más próximo hacia el socialismo que Maduro. Bueno, quizás, pero no me metería en ese ámbito. Lo que me preocupa es que hay una privatización a la rusa. Cuando cayó la URSS, muchos activos del Estado... Interesante. No es el gran viraje entonces, no es Carlos Andrés Pérez. No. Ese era mucho más decente. Es una cosa mucho más seria que esto. Sí. La cuestión es que cuando cae la URSS, cae Polonia, Hungría, Rumania, varios de los países del bloque del Este, hay una cúpula que venía fundamentalmente de los partidos comunistas que se apropia de las cosas. Y la forma de apropiarse de las cosas es vender acciones. Y vender acciones pero colocadas a los panas, a los amigos. Claro. Entonces, y a grupos internacionales que usaban... Ya previamente seleccionado. Claro, grupos internacionales que, por ejemplo, le dicen Manuel Sutherland, toma $100 millones. Amén. Y compra tales acciones. Yo no tengo $100 millones, Claro. pero un grupo internacional me las compra, yo firmo unos contratos y así se van rematando. No les des activos. muchas ideas más. Muchísimas gracias, Manuel. De nada, Excelente la conversa. Tenemos que hacer una parte 2 de esto, Claro, inevitablemente. cómo no. Así que estás cordialmente invitado de nuevo. Hasta acá prohibido olvidar con esta entrevista con Manuel Sutherland extendida y que además ofrece la necesidad de tener una segunda parte. Nos encontramos seguro en el próximo Prohibido Olvidar de este gran viraje. Prohibido olvidar.